Bien, estimado alumno, vamos a seguir con el desarrollo del curso de física de tercer grado. Para ello vamos con este ejercicio, con la cual te voy a acompañar en su lectura. Hallar la distancia recorrida por un móvil en el último segundo del movimiento, sabiendo que desacelera con 4 metros por segundo cuadrado. Este es uno de los ejercicios, como te estaba diciendo al principio del inicio de la clase, pues, valga la redundancia, básicamente es al inicio de la clase. Vamos a desarrollar lo que se llama buscar la posición enésima de un móvil, entendiendo que el tiempo está colocado como un dato posicional. Ya tú sabes que un dato posicional es que hay una serie de datos y entonces tú sabes la ubicación de ese dato dentro de esa serie. Es decir, están ordenados, primero, segundo, tercero, cuarto, a eso se le llaman datos posicionales. Entonces, estas son las dos características básicas. Determinar la posición del móvil en un enésimo tiempo y el tiempo está ordenado de forma posicional. Dadas esas características, pues entonces podemos emplear la fórmula del enésima posición. Date cuenta que aquí nos están indicando hallar la distancia recorrida por un móvil en el último segundo del movimiento. Esa es una de las características, ¿eh? Último segundo del movimiento. Eso significa, espero que voy a compartirlo contigo, te voy a ayudar en ese sentido. Mira, último segundo de movimiento, hasta acá. Eso te da una muestra de que el tiempo está colocado en forma posicional. Entonces, debemos utilizar o emplear la fórmula de la enésima posición. También se le dice la distancia enésima, ¿de bien? La distancia enésima, que depende del tiempo posicional. Aquí lo puedes ver. Otra cosa también que es de vital importancia y que debes tomar en consideración es, fíjate acá, el signo más o menos. La escogencia del más o el menos depende del tipo de movimiento, si es acelerado o desacelerado. En este caso, nos están indicando que es desacelerado. En consecuencia, entonces vamos a utilizar el signo negativo. Fíjate, vamos a emplear la fórmula, velocidad inicial menos un medio, la aceleración es un dato dentro de la consigna. Fíjate, 4 metros por segundo cuadrado. También ya es bien sabido que hemos utilizado este recurso, pues, cuando tenemos que todas las unidades están en un sistema, en este caso el sistema MKS, no la utilizamos en el empleo algebraico de las fórmulas de manera escalar, para evitar que las ecuaciones se nos hagan un tanto engorrosas y de alguna manera podamos perder de vista o cometer un error ligero. Entonces, simple y llanamente, colocamos todas las unidades en el sistema MKS y trabajamos las ecuaciones normales, así como la estamos trabajando aquí hoy día, ¿ves? Bien, vamos a dar un tiempo prudente para que entonces hagas las anotaciones respectivas. Tu registro inteligente.
Vale, pues entonces, pendiente con esa escogencia del signo más o menos, que depende del tipo de movimiento. En este caso, es bueno tomar esa observación, pues. Mira, desacelerado. Ah, ya no me cabe la menor duda de que eso corresponde a un movimiento desacelerado, cuya aceleración es negativa. Esa es la razón por la cual hemos considerado la escogencia del signo negativo. Ahora bien, date cuenta que a esta altura del empleo de la fórmula veo lo siguiente. Ajá, me mandas a determinar la posición enésima. Ah, aquí está. Cuando dice la distancia recorrida por un móvil, esa es la posición enésima y no es cualquier enésima, es el último segundo. Ah, ya, esa sería una incógnita. Otra incógnita que también estaría apareciendo en este ejercicio es la velocidad inicial, que no está dada. Oye, si te dicen que parte del reposo, pues ya te están indicando de una que la velocidad inicial es igual a cero. O sea, es un dato que de frente tú lo vas a considerar, pero no te están diciendo que la velocidad, perdón, no te están diciendo que el móvil parte del reposo. Entonces no puedo hacer esa consideración. Lo que significa de que hay una velocidad inicial. Entonces es obligación determinar esa velocidad inicial. Para ello escogemos la siguiente fórmula. Fíjate, velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la aceleración por tiempo. Obviamente ya sabes por qué es la escogencia del signo negativo, ¿no? Porque estamos en presencia de un movimiento desacelerado en virtud de la consigna. Es un dato de la consigna. Ah, bien. Entonces, como el movimiento es desacelerado, es la escogencia del signo negativo. Otro dato que es de vital importancia. El móvil en su último segundo del movimiento, eso significa que deja de moverse, por lo cual inferimos que la velocidad final es igual a cero. Aquí está la inferencia. Bien, el tiempo está, recuerda, ordenado de forma posicional, primero, segundo, tercero, cuarto lugar. Él ocupa una posición dentro de un conjunto de datos. Eso es muy importante tenerlo en consideración. Entonces, esa posición dentro de ese conjunto de datos lo vamos a colocar como n. Ese va a ser la referencia. La aceleración sigue siendo 4. Sigue también siendo incógnita de la velocidad inicial. Ah, pero date cuenta de lo que hemos determinado, que la velocidad inicial se coloca en función de la posición del tiempo. Qué bien. Y de esa manera vamos eliminando datos. Fíjate, quiero que veas lo siguiente. En esta fórmula, veamos cuántas incógnitas tenía la fórmula. Una, justamente la posición, ¿ves? Del móvil. Dos, la velocidad inicial. Tres, ¿cuál es la posición del tiempo dentro de esa estructura? Sabemos que es el último. Ah, bueno, pero debemos saber entonces qué posición ocupa el último. No lo sabemos. Entonces, esta fórmula, de alguna manera, tiene tres incógnitas, lo cual es antiproductiva. No nos conviene. Entonces, cuando yo empleo esta otra fórmula, reduzco el número de incógnitas. En lugar de tener 3, ahora voy a tener 2. Fíjate, la fórmula expresada de esta manera nos indica lo siguiente. Una incógnita, que es justamente la última posición. ¿Cuánto ha recorrido? 2. La velocidad inicial ya queda en función del tiempo. El último minuto, que no sabemos cuál es. Ah, pero algo muy importante. No nos hace falta saber cuál es el último minuto. Date cuenta que cuando hago las operaciones algebraicas, este 2 lo multiplico por 2n y este 2 lo multiplico por el menos 1. Mira todo lo que aparece algebraicamente. 4n menos 4n se cancelan, que justamente n es la última posición del tiempo dentro de ese conjunto de datos. Se desaparece y finalmente logro determinar cuál es la distancia recorrida, cuál es la posición enésima en el último segundo, que sería 2 metros. Interesante este ejercicio, bastante interesante, y digamos que nos hace desarrollar ciertos criterios de inferencia, toma de decisiones dentro del conjunto de datos que aparecen en la consigna.
Bien, vamos a dar el tiempo prudente entonces para que tú hagas tu registro inteligente. Esperando que el tiempo haya sido oportuno, vamos a preparar la lámina. Cuando digo preparar la lámina es, bueno, borrar todas estas distracciones para que no se solapen con la siguiente lámina. Bien, creo que todo está listo y vamos a la transición de la próxima lámina. En esta lámina vamos a ver un ejemplo particular de buscar la posición enésima, lo que es lo mismo la distancia enésima. Y ello lo estudió justo el padre de la física experimental. Se llama Galileo Galilei. Aquí tienes un retrato de él, ¿ves? Esta es una de sus famosas consignas. La mejor ciencia no se aprende en los libros. El sabio más grande y mejor maestro es la naturaleza. Palabras expresadas por Galileo Galilei. Muy interesante. Bueno, en esta oportunidad vamos a estudiar un caso particular, óyeme bien, un caso particular de lo que es la posición enésima, la distancia enésima. ¿Por qué es particular? Bueno, porque indica lo siguiente. Fíjate, todo móvil que parte del reposo. Por eso que es particular. Voy a remarcar eso. Espero que me acompañes en hacer esa anotación. Aquí está, mira, lo estoy haciendo y espero que tú también lo hagas en tus apuntes. Mira, 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 mira. Esto es lo que hace particular, un caso muy singular para resolver ejercicios empleando la fórmula de la enésima distancia. Todo móvil que parte de reposo, esa es la primera premisa que hay que tener. Debe partir del reposo. Esto significa que la velocidad inicial es igual a cero. Por eso que se hace particular, pues. Con una aceleración constante, recorre en tiempos iguales distancias proporcionadas a los números, estos números que están aquí. Date cuenta, mira, 1K, 3K, 5K, 7K, 9K. Estos son los números. Que si puedes ver, eso es una progresión aritmética de números impares a estos números y que de forma experimental lo descubrió Galileo Galilei, se le llaman los números Galileo, justo por respeto y honor a este gran científico que es el padre de la física experimental.
Así como a Newton se le considera el padre de la física matemática, a Galileo Galilei se le considera el padre de la física experimental. Bien, más o menos un poquito, fíjate que ya habíamos indicado, la velocidad inicial debe ser igual a 0. El móvil debe partir del reposo. Y parte del reposo, obvio, con una aceleración que va a ser positiva. Entonces la aceleración, este tipo de movimiento que caracteriza, debe ser un movimiento acelerado. Entonces fíjate que esos son detalles que tiene que cumplir. Por eso que se hace un caso particular de la posición enésima. 1, tiene que ser partir del reposo. 2, la aceleración es positiva. En consecuencia, el móvil experimenta un movimiento acelerado. Y te lo explico, mira, en un primer tiempo, él recorre la distancia 1K. En un segundo, bueno, ese es el tiempo lo estoy poniendo en segundo, pero puede ser cualquier cosa. Vamos mejor a hablar en forma genérica. En un segundo tiempo, que es obvio igual al anterior, el móvil entonces se desplaza a una distancia de 3K. En un tercer tiempo, insisto, los tiempos tienen que ser iguales. En ese tiempo, que es exactamente igual a un tercer tiempo, pues ahora el desplazamiento es 5K. Se cumple que hay una progresión aritmética de los números impares. Un ejemplo aplicativo para que se pueda comprender esto. Este ejercicio salió en una prueba de admisión. No recuerdo con exactitud en cuál de ellas, pero ilustra lo que te estoy explicando. Ahí pues, te acompaño en su lectura. Un auto parte del reposo. Ahí está la primera iniciativa que podemos, ese es el primer indicador. Puedo utilizar los números de Galileo. Ahora sigamos leyendo. Y se mueve rectilíneamente con aceleración constante de 6 metros por segundo cuadrado. No cabe la menor duda. Este es un típico ejemplo que se adapta justamente a las condiciones de los números de Galileo. El móvil parte del reposo, el móvil experimenta un movimiento acelerado y la aceleración es de 6 metros por segundo cuadrado. Fíjate, determina la distancia recorrida entre el segundo y el cuarto segundo. Bueno, para expresarlo un poquito mejor, parafraseando el asunto, hay una secuencia de segundos, pues. Entonces quieres que justamente busquemos la diferencia, ¿no? Entre el segundo número 2 y el segundo número 4. Entonces la diferencia sería el segundo número 4 menos el segundo número 2. Eso es lo que es más o menos lo que quieren indicar. Pero principalmente, fíjate que para iniciar el ejercicio se hace de esta manera. Como se cumplen las condiciones de Galileo, ¿cuáles son esas condiciones? Parte del reposo y el movimiento es acelerado, positivo. Bueno, ya listo, las dos condiciones se cumplen. Entonces, mira, va a describir el móvil el cumplimiento de los números de Galileo. El primer número, lo voy a hacer aquí. Por favor, observa la parte izquierda y superior aquí, la parte izquierda y superior de la pantalla. Muy bien. El primer número es 1K. Aquí, mira, estoy escribiéndolo acá. Y ese 1K debe ser igual justamente a la aceleración que me estás dando en ese momento. 6. Profe, ¿pero por qué buscas K? Bueno, porque K es quien va a determinar el patrón de la generación de los números de Galileo. Entonces, 1K igual a 6, pues, de frente sale que K es igual a 6. Ya. Bien, entendido eso, puedes comprender la siguiente sucesión de números. Fíjate, el primer número es 1K, pero ya descubrimos que K vale 6. Esto siempre tienes que hacerlo, ¿viste? Esta operación algebraica hay que hacerlo. Siempre el primer número va a coincidir justamente con la aceleración que te están dando. Entonces K es igual a 6. Ahí tienes. En el primer segundo recorre 6 metros. ¿Por qué metros? Bueno, porque estamos en el sistema MKS, mira, ¿ves? Si todas las unidades están en el sistema MKS, uno garantiza que el resultado que se obtenga en la manipulación algebraica de las operaciones que se hagan con las ecuaciones van a estar dadas en el sistema MKS. Así de sencillo. Ya, profe. Bueno, entonces el primer número sería 6, porque ya hemos determinado que K vale 6. El tercero
Mira, 18, recorre 18. ¿Pero por qué 18? Porque fíjate, ya descubrimos que K vale 6. 3 por 6, 18. Ah, ese es el segundo. El tercero, ¿cómo se consigue? 5 por 6, 30. El cuarto, 42. Muy bien. Entonces, quiero también señalar lo siguiente. Este representa el primer número. Ese sería más el primer tiempo. Este sería el segundo tiempo. Aquí está, de orden posicional. Este corresponde al tercer tiempo. Este corresponde al cuatro tiempo. Y este corresponde, ¿ves? Así vamos. Perdón. Okay, esos son los tiempos. Muy bien. Pero recuerda que el primer tiempo está asociado con el número de Galileo, 1K. Ahí tengo. El segundo tiempo corresponde entonces a la distancia. Estas son las distancias. No te olvides, esto que estoy aquí, no te vayas a confundir, esto que estoy aquí corresponden a los tiempos. A las posiciones de los tiempos. Y esto que está aquí corresponde justamente a la distancia. Y recuerda que la distancia es quien va a describir los números de Galileo. Bien, vamos a explicarlo bien. Fíjate, para el segundo tiempo, aquí estoy, 1, 2. Para el segundo tiempo sería 3 por 6. Aquí está 18. Para el tercer tiempo sería 5 por 6. Ahí lo tienes, 30. Para el cuarto tiempo sería 6. K vale 6. 6 por 7, 42. Ok. Ahora sí podemos responder. Veamos. Determine la distancia recorrida entre el segundo y el cuarto. Muy bien, entonces aquí, mira, tengo los tiempos. El cuarto sería 42 y el segundo 18. Hay que hacer esa diferencia nomás. 42 menos 18, eso te da 24. Entonces, de esta manera hemos resuelto el ejercicio sin emplear ninguna fórmula. Simplemente un razonamiento que corresponde a un hecho experimental determinado y descubierto por Galileo Galilei. Entonces, este es un caso muy particular de buscar problemas relacionados con posiciones enésimas, ¿no? Posiciones enésimas, donde parte del reposo y su aceleración es positiva, experimentando el móvil un movimiento uniformemente acelerado. Si se llenan esas dos características, las posiciones enésimas corresponden a un problema de los números de Galileo. Entonces, espero que con esto hayas comprendido que los números Galileo no es más que una consecuencia de buscar posiciones enésimas en un tipo de problema muy particular. Bueno, vamos a dar un tiempo prudente a fin de que hagas tus anotaciones correspondientes.
Ahora bien, aparte de esto, quiero demostrarte con cierta manipulación algebraica y ciertas reglas de inferencia para que veas que evidentemente los números de Galileo no es más que un caso particular de la fórmula posición enésima. A ver, allá vamos, fíjate. Esto significa la distancia enésima, posición enésima. Básicamente a mí me gusta más indicarlo como posición enésima, porque es la posición que está el móvil, una determinada posición, pues. Bueno, valga la redundancia. Es la posición que se encuentra un móvil en un determinado tiempo, que ese tiempo obviamente es posicional. Aquí la tenemos. Fíjate que te había indicado de que una característica es que el movimiento sea acelerado. Ajá, aquí está. Ya está apuntado. Y que además el móvil parte de reposo. Pero si el móvil parte de reposo, date cuenta, ya lo habíamos hablado, significa que la velocidad inicial es igual a cero. Ahí lo tienes. Entonces se anula, pues. Quedaría simplemente el segundo miembro, que es un medio, la aceleración, 2n menos 1. Ah, bien. Entonces con ello empezamos a hacer ciertas manipulaciones algebraicas. Ahora vamos a considerar esa ecuación justo cuando la posición es la primera del tiempo. Ese tiempo puede ser segundo, minuto, independientemente la unidad con que estemos midiendo el tiempo. Lo que sí hay que dejar claro es que esa unidad se va a mantener a lo largo del recorrido del móvil. Siempre va a ser el mismo. Entonces, bueno, hemos considerado el primer tiempo de la posición. Ajá, la primera posición del tiempo. Entonces, estamos entonces hablando de determinar cuál es la primera posición. Ah, bueno. N queda reemplazado por 1. Mira, aquí sería 2 menos 1 es 1. Ah, entonces D1 es igual a la aceleración media, que eso es justamente el primer número, la primera posición. En la estructura, fíjate, en la estructura, por favor, sígueme mi cursor, en la estructura de los números de Galileo. Ajá, bueno, es obvio, pues. Esto es lo que está indicando el primer tiempo transcurrido, el móvil se ha desplazado justamente K. Ahí lo tenemos. Eso es lo que hemos determinado. Entonces, date cuenta que si yo estaría interesado en determinar posiciones enésimas, todo esto que está aquí, un medio de la aceleración representa K, un número cualquiera. Y si ves 2n menos 1, esto corresponde, todo en conjunto corresponde números impares. En consecuencia, cuando un móvil experimenta un movimiento acelerado iniciando del reposo, sus recorridos van a ser proporcionales y ajustados a una progresión impar. Y a eso se llaman los números de Galileo. Bien, toma esas consideraciones ya de esta manera se presenta los problemas de los números Galileo no con una fórmula acabada, no con una fórmula, oye, mira, tienes que aprender de la memoria. No, 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 sino con ciertas reglas de deducción pudimos determinar que evidentemente es un caso muy particular para determinar posiciones enésimas. Bien, un poquito de tiempo para que hagas tus anotaciones. Bien, vamos entonces a preparar la lámina para su transición. Y con ello
el espacio virtual, pues. Aquí tenemos el espacio. Estamos borrando todos estos detallitos a fin de que no se solapen con la próxima lámina. Acá estamos. Borramos aquí. Y listo. Esperando que el ejercicio aplicativo sea lo suficientemente comprensible a fin de que puedas entenderlo y resolver ejercicios. Es bastante sencillo, pues. Bien, para este próximo tema que vamos a ver aquí, se denomina equilibrio, mira. Y hemos tomado las orientaciones de nuestro libro, pues. Condiciones para el equilibrio de un cuerpo. Y vamos a estudiar la primera condición de equilibrio. No más, esa es lo que vamos a estudiar durante el desarrollo de este curso. Fíjate, para que un cuerpo se encuentre en equilibrio debe cumplir lo siguiente. Que la sumatoria de todas las fuerzas sean igual a 0. Esto significa todas las fuerzas que están hacia la derecha deben ser igual a todas las fuerzas que estén a la izquierda. Entonces igual. Ahora bien, también en la otra condición significa todas las fuerzas que se encuentran hacia arriba deben de ser igual a todas las fuerzas que se encuentren hacia abajo. Pero para ello voy a destacar lo siguiente, que es bueno que la aprendan. Esta primera condición es cuando estamos hablando de fuerzas que se encuentran en dirección horizontal. Así, mira. Entonces, esto significa, bueno, no sería esta la correcta. Mejor para que se entienda el asunto sería así, mira. Exacto. Así se puede abrir. Eso significa, date cuenta, que las fuerzas se encuentran en dirección horizontal. En consecuencia, todas las fuerzas que están hacia la derecha deben ser igual a todas las fuerzas que están hacia la izquierda. La sumatoria de esas fuerzas deben ser igual a 0. ¿Oíste? Eso es otra manera de indicarlo, que la sumatoria de las fuerzas sean igual a 0. O lo que es lo mismo, todas las fuerzas hacia la izquierda son iguales a todas las fuerzas que están a la derecha. Eso es cuando las fuerzas se encuentran en su posición horizontal. Pero también puede ocurrir lo siguiente, que las fuerzas se encuentren en posición vertical. Entonces, para ello, si las fuerzas se encuentran en posición vertical, el asunto es el siguiente. Todas las fuerzas que está, la sumatoria de fuerzas de arriba deben ser igual a la sumatoria de la fuerza de abajo. Y aquí empieza un hecho muy importante y esto es un descubrimiento que hace un físico denominado Newton. En la próxima clase vamos a estudiar sus leyes. Por lo pronto, vamos a aprender cómo se escribe Newton. Un nombre ejemplar. Ya conociste a Galileo, ahora te voy a otro nombre que hay que aprenderlo. Se llama Newton. Justamente Galileo, en su tiempo experimental, él decía, bueno, un cuerpo está en equilibrio. En equilibrio significa un cuerpo que no tenga movimiento. Bueno, un cuerpo está en equilibrio justo y precisamente cuando el cuerpo no tiene ningún tipo de fuerza. Hay ausencia de fuerza, por eso que se encuentra en equilibrio. Entonces Newton más adelante indica y le dice lo siguiente, no, Galileo, la situación no es de esa forma, sino que la sumatoria de fuerzas se equilibran y eso hace la condición de equilibrio. ¿Cómo es esto? Bueno, que todas las fuerzas que concurren sobre un cuerpo es igual a 0. Es decir, todas las fuerzas que están hacia la derecha es exactamente igual a todas las fuerzas que están a la izquierda, en el caso de que haya un movimiento horizontal. Pero si estamos hablando de un movimiento vertical, todas las fuerzas que están hacia arriba es igual a todas las fuerzas que están hacia abajo. Entonces, el equilibrio de la fuerza es lo que indica la posición de reposo del cuerpo, que no se mueva. Ese es el avance de Newton con respecto a Galileo. Entonces, para ello vamos a resolver el segundo ejercicio para explicar un poquito esto que estamos aquí hablando. Fíjate, te acompaño en su lectura. En la figura, hallar la fuerza para el equilibrio del cuerpo. Mira, aquí está. Hallar la fuerza. Mira. Entonces quiero que observes lo siguiente. Hay una fuerza que está apuntando hacia la derecha, esta que es 6 newton. Muy bien. Y esta fuerza está hacia la izquierda.
Como habíamos dicho lo siguiente en el análisis escalar. Esto es muy importante. En el análisis vectorial yo voy indicando el tipo de fuerza. Recuerda que un vector me suministra tres informaciones. Primero, la dirección. Esta dirección, ambas fuerzas son horizontales. Ya pues. Segundo, el sentido. El sentido queda indicado por la flecha. Mira, esta flecha está hacia la derecha y esta flecha está hacia la izquierda. Toda esa información me la está registrando o la estoy deduciendo justamente viendo la magnitud vectorial. Y además de ello, la magnitud vectorial me da información sobre la magnitud escalar, el tamaño del vector. Fíjate que este vector tiene un tamaño de 6 newton y el otro vector no sé cuál es su tamaño, que es F. Bien, pero ya sabemos la primera condición. Todas las fuerzas que suman hacia la derecha, mira, ¿quiénes serían? Bueno, en este caso, la de la derecha siempre va a ser positiva. Aquí tienes 6 newton. La de la izquierda va a ser negativa. La izquierda. ¿Cómo debe ser? Debe ser 0, porque el cuerpo está en equilibrio, no se mueve. De allí podemos despejar la manipulación de transposición de términos. Date cuenta, este que está negativo pasa al miembro de la derecha positivo. Y de allí deducimos que la fuerza es igual a 6 newton. En consecuencia, ¿cuál es la respuesta correcta para esta pregunta? La que me indica 6 newton, que es la letra D. Ahí lo tienes. Muy bien. Entonces vamos a dar un tiempo prudente a fin de que puedas hacer todas las notaciones correspondientes. O lo que es lo mismo, tu registro inteligente. Bien, entonces para el tercer ejercicio, te acompaño en su lectura. Hallar la tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda. Aquí aparece un nuevo término. Yo creo que es necesario definirlo, evidentemente. ¿Qué vamos a denominar tensión? Tensión es la fuerza que ejerce una cuerda sobre un cuerpo ligada a ella. Mira, esta es una cuerda, está fijada al techo y al extremo de esa cuerda está fijada justamente un objeto. Entonces, la tensión la podemos determinar de la siguiente forma. Date cuenta. Vamos aquí a colocar un vector, porque estos son vectores. Aquí está, mira. La tensión es esta fuerza, justamente la que está apuntando hacia arriba, pues. Porque date cuenta que si no existiera esa cuerda, este objeto caería libremente al suelo. No cae libremente al suelo debido a que la cuerda no lo deja caer. Eso queremos decir en términos de física, la cuerda está ejerciendo una fuerza sobre el cuerpo que está ligado a su extremo. Entonces, profesor, la tensión es un vector. Claro que es así. La fuerza es una cantidad vectorial. La fuerza es una magnitud vectorial. Entonces eso lo vamos a colocar también por ahí. Fuerza, lo vamos a colocar para que lo estudies, pues. Te acompaño en su. Fuerza es una magnitud vectorial. Ahí lo tienes. Son cosas que tienes que ir anotando, mira. Ahí tienes que irlo anotando, pues. E írtelos aprendiendo.
Y además existe otra fuerza que está involucrada allí, que se llama el peso. El peso es la fuerza que ejerce la Tierra sobre cualquier cuerpo que está suspendida en relación al nivel del suelo. Es decir, no se encuentra a nivel del suelo, está por encima de ese nivel. Entonces automáticamente se activa la fuerza. Aquí, mira, la vamos a poner de esta manera, de esta forma. Muy bien. Y te acompaño indicándote lo siguiente. Vamos a escribirlo para que es muy importante. Este vector que está hacia arriba, pues está midiendo la fuerza que se llama tensión. Aquí está. Recuerda que a los vectores, las cantidades vectoriales, le acostumbramos a colocarlo con una flecha. Y esto es el peso del cuerpo. Siempre el cuerpo va hacia abajo. Muy bien. Y además, óyeme bien, el peso se determina con una fórmula. Esa fórmula se llama masa por aceleración. Muy bien. Y la aceleración de la gravedad, oye bien, la aceleración de la gravedad va a tener un valor. Su valor experimental es 9,8 metros por segundo cuadrado. Ahí lo tenemos. Por favor, toma tus registros inteligentes acerca de estas dos nuevas fuerzas que están apareciendo. Ya de plano, te indico, la fuerza es una magnitud vectorial. Y tenemos dos tipos de fuerza. Una, que se conoce con el nombre de tensión, es la fuerza que ejerce una cuerda sobre un cuerpo que está ligado a ella, generalmente a su extremo. Y la otra fuerza se llama el peso. Cualquier cuerpo que está por encima del nivel del suelo está accionado por la fuerza de la Tierra. Ay, si está en la Tierra, bueno, si está en la Tierra, eso es lo que permite la movilidad justamente en el nivel, en el nivel del piso. Nosotros nos movemos. Fíjate que si estás en el espacio, por efecto de la gravedad, tus movimientos son como quien dice aleatorios, anárquicos, no son estables como acá, pues. Tú estás en el piso y te puedes mover tranquilamente en el circuito del piso. Una vez que saltas del piso, pues vuelves nuevamente a caer el piso, porque hay una fuerza que te atrae al centro de la Tierra. Esa fuerza se llama gravedad. Y entonces, esa fuerza del peso, mira, se determina de esta manera. Ah, bueno, entonces el esfuerzo, recuerda que el peso es una cantidad vectorial y la gravedad también es una cantidad vectorial. Que nosotros lo analicemos de forma escalar es otra cosa. Bueno, toma en consideración estas cosas que hemos estado desarrollando hoy día, que las vamos a estudiar, oye bien, si no las entiendes muy bien, las vamos a estudiar en la próxima sesión de clase. Sin embargo, es bueno que tomes en consideración, pues, y apunte de estas fuerzas que estamos estudiando hoy día. Bien, aclarado todo esto, vamos entonces, ahora sí podemos resolver. Estamos en la capacidad de resolver el ejercicio número 3. Allá la tensión de la cuerda. Fíjate que la tensión de la cuerda empieza uno a ubicar la segunda condición. Mira, ve. Por favor, observa mi cursor
ahora mismo se encuentra en la parte superior y a la derecha. En su segunda condición, fíjate, todas las fuerzas que están hacia arriba deben ser igual a todas las fuerzas que están hacia abajo. Eso es para cuando las fuerzas o el conjunto de fuerzas que están actuando realizan una dirección vertical. Es este caso. Justo es este caso. Aquellas donde están suspendidas. Hay una fuerza hacia arriba que se llama la tensión. Esa fuerza es la que ejerce la cuerda. A eso se le llama tensión. Y además, como el cuerpo no está en el nivel del piso, hay una fuerza que va hacia abajo que se llama el peso. Entonces, el peso debe ser igual a la tensión. De eso es lo que estamos hablando. Ah, claro. Entonces, todas las fuerzas que están hacia arriba, ¿quién es la fuerza que está hacia arriba? El peso. ¿Quién es la fuerza que está hacia abajo? Perdón, toda la fuerza que está hacia arriba. ¿Quién es la fuerza que está hacia arriba? La tensión. Y la fuerza que está hacia abajo es el peso. Así es que es el asunto. Entonces, la tensión es igual al peso. Bien, eso es lo que hemos determinado. ¿Qué es lo que te mandan a buscar a ti? La tensión. Entonces, hallando el cálculo del peso, pues hallarías la tensión. ¿Y cómo hallo ese caso del peso? Mira, ya te había dicho que el peso es igual a masa por gravedad. Mira, esto es en su forma vectorial y este es en su forma escalar. Recuerda que en escalar simple y llanamente estamos trabajando con los números con sus respectivas unidades, es decir, magnitudes escalares. Entonces, la masa es una magnitud escalar por excelencia. Acá me están indicando que vale 2 kilogramos. Aquí lo precisé. La gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado, pero para fines prácticos, con el objeto de que las ecuaciones no se nos conviertan resultados muy engorrosos, vamos a trabajar G igual a 10 metros por segundo cuadrado. Y no es un capricho, sino es para darle libertad a los estudiantes a fin de que no se confunda con ese decimal, pues. Y además de ello, es el convenio institucional de nosotros, ustedes mis alumnos, para conmigo, que soy su profesor. No es un capricho tampoco. De hecho, la Universidad de San Marcos, en sus pruebas de admisión, considera la gravedad como este valor redondeado, 10 metros por segundo cuadrado. Porque realmente lo que nos interesa, y de hecho eso lo comparto yo con ellos, es más bien el ejercicio de creatividad que tenga el estudiante. Y entonces, bueno, lo liberamos, si se quiere, de hacer esos cálculos con decimales para que se concentre justamente en el ejercicio de creatividad. Y date cuenta que 2 por 10, eso sería 20 newton. En estas son las unidades del sistema MKS. Kilogramos, metros por segundo cuadrado nos lleva a newton. Entonces, el peso da 20 newton. Pero si el peso es igual a 20 newton, entonces su tensión también es igual a 20, porque eso es lo que hemos determinado con las condiciones de equilibrio. Y justo para responder la pregunta 3, tenemos la alternativa B. Ya pues, lo que quedan son escasos minutos para finalizar esta sesión. Los esperamos entonces el próximo domingo, repasando todos estos temas, repasándolos todos a fin de que lo puedas comprender. Se te aprecia desde la distancia y por favor, se te ruega de forma encarecida, cumple con las normas de convivencia social. Y sobre todo, estimado alumno, cuídate. Trata de no contagiarte con el COVID. Bien, pues, hasta la próxima sesión. Y los próximos minutos que quedan, vamos a invertirlo a fin de que puedas copiar.